los que escupen las limosnas, los que tapan a las mujeres, los que manejan las drogas. Los partidos y sus fanáticos se separan ellos mismos. Unos transan, otros prometen, algunos se alejan y lo nuestro muere. Que se hable con amor, que se viva con furor, que se enseñe con... Les damos la bienvenida al resumen semanal de noticias de Giramundo Televisión Comunitaria. Bueno, esta semana ha habido varios temas sobre los que nos gustaría incorporar en nuestra agenda, pero antes de eso te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y también a través de nuestro canal de YouTube, donde podrás encontrar informes, entrevistas y también programas que hemos realizado desde esta televisora comunitaria. Nos vamos a meter de lleno en los títulos y bueno, lo primero tiene que ver con las elecciones provinciales porque Mendoza eligió a gobernador y vice. El domingo pasado, menos del 70% de los mendocinos y las mendocinas habilitados para votar se acercaron a las urnas y Cambia Mendoza obtuvo la mayoría de los votos. La Unión Mendocina se posicionó en un segundo lugar, achicando la brecha de las PASO. Nos enfrentamos a la peor elección del peronismo desde la vuelta a la democracia y la gran sorpresa fue el Partido Verde. Nos vamos a meter entonces en el análisis y comentarles también cómo han quedado constituidas la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Por otro lado, otro de los temas que vamos a abordar en nuestro programa de hoy es la marcha del 28S. En todo el país, mujeres y diversidades se manifestaron en las calles en defensa del aborto legal, gratuito y seguro, también por la ESI, la educación sexual integral y por vidas dignas. En Mendoza coparon la calle del centro mendocino miles de personas. Otro de los temas tiene que ver con las medidas económicas de la semana. El gobierno nacional anunció refuerzos en diferentes programas destinados esta vez a los trabajadores de la economía informal, entre otros. El tercer Malón por la Paz visitó Mendoza. Representantes de las comunidades indígenas de Jujuy estuvieron en la provincia para reivindicar la lucha compartida frente al saqueo y al extractivismo. Tenemos un informe de esta semana de algunas de las actividades que realizaron entonces aquí en la provincia de Mendoza. Vamos a desarrollar entonces el primero de los temas, que es el de las elecciones provinciales. El domingo pasado decíamos que se acercaron a los comicios el 68% de los votantes. Esto es un porcentaje bastante bajo del padrón electoral en comparación con otras elecciones generales de la provincia. A partir del 10 de diciembre, quien gobernará la provincia será Alfredo Cornejo por el Frente Cambia Mendoza, acompañado de su vice Eve Casado. Y por otro lado, como les contaba en los títulos, la Unión Mendocina fue la segunda fuerza que tuvo una muy buena elección, aunque De Marchi no logró imponerse como gobernador. Sin embargo, la Unión Mendocina ganó la Intendencia de Luján de Cuyo, se mantuvo en este municipio y logró que ingresaran 5 senadores y 8 diputados a las cámaras provinciales. El Frente Elegí, por su parte, quedó relegado en una tercera fuerza, pero muy lejos de las fuerzas que obtuvieron la mayoría de los votos. Recuperaron el departamento de Malargüe y ingresan 3 senadores y 14 diputados. Cabe aclarar que el peronismo en Mendoza ha perdido 14 bancas que se han distribuido entre la Unión Mendocina y el Partido Verde. Es la peor elección que ha tenido el peronismo desde la vuelta a la democracia. Y por otro lado, el Partido Verde fue la gran sorpresa porque ha logrado que tanto dentro de los consejos deliberantes como en la legislatura van a poder entrar entonces un diputado y un senador representantes de esta fuerza política. Y por su lado, el FIT sacó el 4,23% de los votos, quedó como quinta fuerza sin poder ocupar ningún lugar ni municipal ni legislativo en la provincia.
Para realizar un primer análisis de estos resultados, lo consultamos a Carmelo Cortese, sociólogo y profesor consulto de la UNCuyo, quien nos da un panorama acerca de cuál es el voto mayoritario en esta oportunidad y problematiza también la pérdida de votos en elección tras elección, también analiza el lugar en el que queda Cambia Mendoza, que es la fuerza que obtuvo la mayoría de los votos. Escuchamos entonces un primer fragmento del análisis por Carmelo Cortese. Cambia Mendoza, por un lado, tiene un triunfo importante porque después de 2 mandatos, el desgaste de la gestión y de exhibir muy malos resultados económicos sociales, sin embargo gana. Pero por otro lado, el descenso de los votos, tanto respecto a las PASO como respecto a los 2 mandatos anteriores, es un llamado de alerta para Cambia Mendoza porque, eso relativiza en algo el triunfo. Por supuesto que ellos lo muestran con gran triunfalismo, pero calculo que puertas adentro harán un mejor análisis y ahora a su vez van a controlar 10 de los 18 municipios porque, por ejemplo, Malargüe, que pasó a ser nuevamente gobernado por Elegí, creo que el nombre ahí es Elegí Malargüe, y por el ex gobernador y ex intendente Celso Jaque, y también haber perdido Rivadavia y creo que San Carlos y Luján. Bueno, la gran pregunta es cómo esta fuerza que se llama Cambia Mendoza es en realidad una continuidad. Es decir, contradictoriamente quieren presentarse como cambio, en todo caso como un reflejo de lo que pasa nacionalmente, pero provincialmente, ¿qué van a cambiar si son ellos desde hace 8 años el gobierno? Digamos que Cornejo, y como líder del radicalismo y del frente, y Suárez como el gobernador actual, no se hacen cargo ni del periodo 2015-2019, y esto lo quiero remarcar en el análisis porque ahí coincidió el signo nacional de Cambiemos con Macri y el signo provincial, y fue un verdadero desastre económico-social. No se hacen cargo de eso. Suárez no se hace cargo del estancamiento económico actual, ni de las pérdidas salariales de los empleados públicos, y han sido protegidos por la cobertura mediática. Si no fuera en el padrón electoral, un gran porcentaje no acudió a las urnas y también dentro de los votos emitidos hubo muchos votos en blanco o también no válidos. Carmelo Cortese entonces analiza el nivel de legitimidad que tendrá el próximo gobierno en manos de Cambia Mendoza frente a los números que representan un cuarto, el 25% de los votantes habilitados quienes han apoyado a esta fuerza política. Escuchamos entonces un segundo fragmento de esta entrevista que le hacíamos a Carmelo. Creo que es muy importante ver que ha crecido la abstención y el voto rechazo, lo que en general llamamos voto rechazo, voto bronca, que es muy heterogéneo. Escepticismo, hartazgo, bronca, apoliticismo. Ahí adentro caben muchas cosas diferentes, pero son más personas que se engloban en esa categoría que las que votaron al ganador. El ganador, Cambia Mendoza, tiene el 25% del padrón, inferior al más del 35% de los que no votan o votan nulo o en blanco, lo cual indica que la legitimidad, no por disminuir a Cambia Mendoza, cualquiera que hubiese ganado con ese porcentaje tiene que pensar que no representa realmente a la mayoría de los ciudadanos habilitados para votar. Y esto muestra una crisis de lo que llamamos el régimen democrático. A mí no me gusta decir la democracia. La democracia es un concepto abstracto. Lo que tenemos son regímenes democráticos de voto y luego hay más o menos
libertades democráticas según quien gobierne. Pero este régimen está caído en descrédito y uno piensa que si las elecciones no fuesen obligatorias, entonces, ¿cuántos sacarían realmente los distintos partidos que se presentan? Bien, con estas últimas palabras, Carmelo se refería también a que el gobernador el electo Cornejo llega debilitado al poder para ejercer su segundo mandato como gobernador de la provincia de Mendoza y también le va a tocar hacerse cargo de los problemas estructurales que tenemos, sobre todo en educación y salud, que son dos servicios que están a cargo de la provincia. Y bueno, no va a poder echarle la culpa al gobierno anterior porque es de su mismo color político desde hace 8 años. Bien, vamos a pasar a hablar de las elecciones nacionales porque el próximo domingo, 1 de octubre, se realizará el primer debate público, la primera parte, por cierto, entre los diferentes candidatos a presidente y vice de la nación. Y bueno, los temas que se han elegido para esta oportunidad son el de economía, derechos humanos y convivencia democrática como otro gran tema, y por último el tema de la educación. Cabe aclarar que estos temas han sido decididos por la Comisión Nacional Electoral, la CNE, y vas a poder ver el debate presidencial el domingo entonces a las 20 horas. Hay que comentar que el debate de los jefes a los candidatos a jefe de gobierno de Cava fue bastante más interesante de lo que ocurrió aquí en la provincia de Mendoza. Veremos cómo se presenta entonces en esta oportunidad, si va a ser un debate o si va a ser simplemente la oferta de las distintas propuestas que tiene cada uno de los frentes. Bien, bueno, con esto entonces nos vamos a un corte y enseguida te esperamos con una entrevista muy interesante. Quédate. Bienvenidos al segundo bloque de este resumen semanal de noticias de Giramundo. En esta oportunidad vamos a charlar con Alfredo Guevara, él es abogado y integrante de SUMEC, para abordar el tema de la justicia en Mendoza y para conversar en particular sobre una denuncia que bueno, ya han presentado en diciembre del 2021 para denunciar justamente la interrupción, digamos, o la intervención del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial de la provincia de Mendoza. ¿Cómo estás, Alfredo? Bueno, muchas gracias por acercarte al canal. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, y queríamos preguntarte cuáles son los riesgos, ¿no?, de estas intervenciones que tiene uno de los poderes, que los elegimos representativamente, votando, en el Poder Judicial, que no lo elegimos de manera directa a los ciudadanos y las ciudadanas. Bueno, ¿cuáles son las dificultades que presenta esto para el ejercicio de la democracia? Bueno, precisamente eso, ¿no? El riesgo del autoritarismo. Un autoritarismo que por ahí nosotros, por nuestra historia y nuestra memoria, siempre lo vinculamos a lo que fue la dictadura, ¿no? La dictadura cívico-militar, donde, bueno, directamente se derrocó al gobierno constitucional, se terminó con, digamos, se designó por una junta militar a los miembros de la corte y a los jueces, y qué sé yo, se suprimieron los partidos políticos, las leyes las redactaba un comité legislativo de militares, bueno, y te desaparecían, te torturaban, te violaban en centros clandestinos de detención, no había libertad de prensa. Bueno, como que eso es el paradigma que nosotros tenemos del autoritarismo, pero la historia nunca se repite dos veces, y si vos te pones a ver con métodos más sutiles, es posible lograr los mismos resultados sin tanta brutalidad, ¿no? De lo que fue el terrorismo de Estado en Argentina. Y hoy vivimos tiempos también de autoritarismo, pero un autoritarismo donde muchas veces te lo disfrazan de, qué sé yo, de, no sé, republicanismo, o esto de ahora de
la libertad de ser esclavo, pero en definitiva, más allá de lo que discursivamente puedan argumentarse los que ejercen el poder y ejercen estas nuevas formas de autoritarismo, si nosotros lo vemos desde una perspectiva de la sociedad y los derechos humanos de los distintos sectores que componemos una sociedad democrática y plural, y vemos que hay un avance autoritario, ¿no? Vivimos una época autoritaria. Entonces, esta situación es el riesgo. ¿Por qué? Porque cuando vos sufrís algún tipo de injusticia, ¿no? De violación de tus derechos, cualquiera que sea, porque puede ser que te rajen del laburo, ¿no? Y que no te quieran pagar indemnización, o que te paguen menos de lo que te corresponde, que te negreen, que te exploten. Como también podés ser víctima de violencia de género, o como podés ser víctima de cualquier tipo de abuso por parte del Estado, o como ciudadano, como consumidor, podés ser perjudicado porque se adjudican las áreas petroleras para la explotación sin ningún tipo de regulación ni de control sobre lo que es el ambiente, o todo, cualquier tipo de, porque yo estoy haciendo como una generalidad, pero frente a cualquier tipo de esas situaciones, el último recurso que a vos te queda como ciudadano es el Poder Judicial. Un Poder Judicial que en teoría debería ser independiente de los poderes fácticos, del poder político, de los poderes económicos, pero que siempre termina, de alguna manera, sirviendo a los intereses de estos sectores privilegiados. En Mendoza, lo que pasó y lo que nosotros denunciamos es eso, digamos, cómo Cornejo, a partir de diciembre del 2015, que él toma el poder, lleva adelante un plan planificado, maquiavélico, para ir quedándose con todos los sectores del Poder Judicial que no le respondían a estos intereses fácticos, políticos y económicos concentrados. Y cómo fue logrando, violando todos los principios de la República, de la democracia, esta concentración de poder. Eso es básicamente, por eso a nosotros nos interesaba, porque esto, que puede sonar como que es algo académico, que tiene que ver con una cuestión ideal de la democracia y la división de los poderes, influye en la vida cotidiana de la gente y sobre todo en los sectores populares, de los sectores más vulnerables a este tipo de intervenciones. Y en esa denuncia inicial, por eso incluimos casos concretos. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿cuáles eran esos casos concretos que han incluido en esa primera denuncia? Persecución a los opositores, persecución a los opositores, por ejemplo, qué sé yo, el caso de la organización Tupac Amaru, o la criminalización de las protestas, la cantidad de dirigentes sociales y sindicales y socioambientales que están sufriendo la persecución por manifestarse en contra de políticas en un contexto pacífico democrático. Claro, se les han abierto procesos básicamente por reclamar por los derechos o por bienes comunes. Claro, a la vez que se utiliza el aparato judicial para perseguir a quienes se oponen a este tipo de políticas, se utiliza para garantizar la impunidad de quienes ejercen el poder. Entonces, una causa por enriquecimiento ilícito de Cornejo y de la familia de Cornejo, bueno, en una semana se cierra, el fiscal que quiere investigar se lo expulsa, se lo quita de la investigación, se pone un fiscal afín y se archivan las causas. Y estos mecanismos no solamente implican esta idea de utilizar la justicia para perseguir y a la vez para garantizar mi propia impunidad desde el poder, sino también la aprobación de las políticas económicas del Estado. El caso del fracking, por ejemplo. En el caso del fracking, por decreto, Cornejo y quien era el ministro de gobierno de Cornejo firman un decreto autorizando el fracking. Después, cuando esta situación se judicializa y llega a la Suprema Corte de Justicia, el mismo que había firmado el decreto del fracking
es el que tiene que juzgar si ese decreto es constitucional o no, de los dos lados del mostrador, situación que es un conflicto de intereses, que viola todos los principios de imparcialidad e independencia, etc., es el que debe juzgar la imparcialidad, que es Dalmiro Garay, que es actualmente presidente de la Suprema Corte de Justicia y es la mano derecha, políticamente hablando, de Cornejo. Esta situación que se dio con el fracking se dio también en otros casos. En la revisión técnica obligatoria de la que está en debate en Mendoza, toda una serie de talleres vinculados también al poder y todo un negociado fue resuelto también por la misma persona que autorizó esta revisión técnica vehicular. Entonces, ahí tenemos también un conflicto grave de intereses. Entonces es importante, y así, por ejemplo, el ítem aula. En el ítem aula hubo toda una maniobra para que la sentencia que ya había declarando la inconstitucionalidad del ítem aula se modificara. Entonces, en estos casos, si vos sos trabajador del Estado, docente, automovilista, bueno, ciudadano en general, ves afectadas tus derechos porque todo tiene que ver, en definitiva, con este poder del Estado, que es el poder judicial, que es el poder que nadie vota, que nadie conoce, que es el más oscuro, y es donde ahí se producen este tipo de operaciones. Bueno, y consultarte, bueno, teniendo en cuenta que el gobierno provincial va a continuar, digamos, el mismo color político en nuestra provincia de Mendoza, ¿cuáles son los desafíos que van a tener desde SUME como asociación que defiende los derechos humanos, bueno, frente a este avasallamiento, digamos, contra los trabajadores, contra la ciudadanía en general? Porque en definitiva, con lo que estabas diciendo, bueno, ¿a quién no le afectan estas cuestiones que mencionabas? Empezando por lo ambiental, ¿no? Y tenemos todo. O sea, yo te decía que vivimos en una falsa democracia. Me llama la atención ese término que recién escuchaba. Por eso es una sensación de normalidad, pero que está asignada permanentemente por estas rupturas, ¿no? ¿Cómo puede ser que en Mendoza, que tenemos un departamento que es el más extenso territorialmente de la provincia, que es Malargüe, que es su etimología es de origen el idioma mapuche, ¿no? El mapuzungún, resulta ser de que no existieron y no existen, ¿no? Entonces esta negación de la propia existencia de un sector de nuestra sociedad implica una grave violación de derechos humanos, y así podríamos empezar a plantear lo que sucede en todos los ámbitos, en el ámbito socioambiental, como vos decís. O sea, imagínense que tanto Cornejo como las opciones de la derecha que nos presentan tanto Milei como Bullrich, bueno, tienden a mercantilizar todo lo que tenga que ver con los bienes comunes y naturales que implican en nuestra comunidad afectar prácticamente las posibilidades de vida y de calidad de vida de inmensos sectores de nuestra población. Entonces, si puedo conceder para un centro de esquí, qué sé yo, gratis prácticamente, miles de hectáreas en zonas glaciares o periglaciares, por una cuestión simplemente de bueno, habilitar un determinado rubro económico sin pensar, ¿no?, en los daños ambientales que esto provoca. Bueno, imagínense lo que puede pasar con nosotros, ¿no?, en una provincia como la nuestra, sin hablar de los derechos sociales más elementales, ¿no?, como el derecho a la educación o a la salud. Si se privatizan, van a formar y forman parte de nuestra agenda, ¿no? Así podría seguir. Yo creo que hay una lista muy amplia, muy grande, pero uno de los temas centrales que hay que tener en cuenta es que la defensa de cualquiera de estos derechos que se vulneran implica siempre la posibilidad en democracia de poder manifestarse libremente, ¿no? Entonces, de poder protestar, el derecho a la protesta.
Y este derecho a la protesta es precisamente lo que la derecha tiene bajo la mira. Si ustedes se ponen a ver lo que son los discursos, tanto de Milei como de Patricia Bullrich, es precisamente detener, reprimir y hasta ejercer la violencia de Estado. Es decir, directamente estamos hablando de la posibilidad de disparar contra los manifestantes. Lo hemos visto recientemente en Jujuy, ¿no? Entonces, esta situación es muy preocupante desde el punto de vista de derechos humanos porque además de la violación de todos estos derechos, nos van a quitar hasta la posibilidad de protestar, ¿no? Exacto. Y respecto de, más allá, digamos, de lo presentado en el 2021, ¿cuáles son los avances en la investigación y las nuevas pruebas o los nuevos, la ampliación en realidad de esta denuncia que presenta SUMEC en conjunto con AJUS y bueno, apoyado también por organismos de derechos humanos a nivel nacional? Contame un poco acerca de eso, ¿cuáles son los avances entonces? Y lo que pasa es que recientemente se dieron a conocer una serie de audios que involucran a personas relacionadas con el Consejo de la Magistratura de Mendoza, que es el organismo que designa a los jueces, precisamente donde se surge claramente cómo se maniobra desde el poder político, desde básicamente Alfredo Cornejo, para designar jueces afines al gobierno y fiscales y a su vez dejar afuera del Poder Judicial aquellos que no consideran que son del partido oficialista. Entonces, estos audios son parte de esta ampliación de la denuncia que nosotros hacemos porque dejan en evidencia todas estas maniobras. Además, hemos incluido un par de temas importantes, que es que dentro de lo que era la Suprema Corte de Justicia, quedaba una sala por controlar, que no controlaba el gobierno, que era la sala 2 del Poder Judicial de la Suprema Corte, y cómo hizo el gobierno de tanto Cornejo como Suárez para eliminar la sala 2, y además cómo hicieron para controlar el Colegio de Abogados, proscribiendo la lista opositora para quedarse con ese organismo clave para poder designar los jueces, porque ese Colegio de Abogados designa a los miembros del Consejo de la Magistratura. Entonces, lo que hicimos básicamente fue presentar estos nuevos hechos que de alguna manera son muy demostrativos, ¿no? Porque los que hayan escuchado los audios ven que a una de las personas que tiene que votar le ofrecen un trabajo en el Estado a cambio de que vote a favor de, o a su vez, ¿no? Ofrecen o amenazan con represalias a los que voten a favor de un juez o fiscal que sea considerado kirchnerista o opositor, etc. Entonces ahí queda muy claro cómo se va perfilando esta justicia partidista, claro, y represora, ¿no? Claro. Y el tema es que los jueces después quedan, digamos, los cargos del Ejecutivo pasan, pero los jueces quedan. Como en la monarquía, ¿no? Así como que elegimos así una nobleza, ¿no? Porque esta gente goza de privilegios, no paga impuestos, bueno, nunca son elegidos por el pueblo y así se jubilan, ¿no? Bueno, y para ser más propositivos, ahí veíamos en la página de SUMEC que hay una actividad próxima sobre abogacía comunitaria. ¿Querés contarnos cuándo va a ser, dónde, la información que tengas para invitar también a nuestra audiencia a participar? Bueno, es una actividad que se realiza el 19 de octubre en la Facultad de Ciencias Políticas. En el sitio de SUMEC está toda la información y están todos invitados. Efectivamente, se trata precisamente de la articulación entre los organismos de derechos humanos y las organizaciones sociales de la sociedad civil para precisamente lograr el empoderamiento de la sociedad y poder defender nuestros derechos y ejercer la defensa de nuestros derechos. Buenísimo, bueno, le agradecemos entonces a Alfredo Guevara y enseguida seguimos con más Resumen Giramundo. Quédate en la pantalla.
este bloque del resumen de noticias queríamos traerte algunos datos porque este miércoles se conocieron los datos de la indigencia y la pobreza a nivel nacional. Los números son alarmantes y vemos cómo esta situación también repercute en la provincia de Mendoza. El día miércoles el INDEC dio a conocer las cifras de pobreza e indigencia en Argentina, elaborados en base a la encuesta permanente de hogares, y arrojó como resultados que están en situación de pobreza el 40,1% de personas en Argentina, es decir, 11.800.000 personas están en esta situación de pobreza. Por su lado, la situación de indigencia representada por un 9,3% de personas en el país, es decir que 2.700.000 personas están atravesando esta situación a nivel nacional. Y a nivel local, Mendoza no se queda atrás porque lamentablemente registra un 41,8% de personas que se encuentran en situación de pobreza, y el índice de indigencia, que incluye a la cantidad de personas con ingresos que no les alcanza para comprar la cantidad mínima de comida necesaria para la subsistencia, alcanzó el 6,6% de los hogares y al 8,7% de las personas. Esto muestra que en el Gran Mendoza se duplicó la cifra de indigencia respecto del primer semestre del 2022, donde el porcentaje era de 4,6%. Y bueno, la situación es bastante delicada, como venimos también compartiendo en cada uno de los programas de este resumen. Y bueno, es importante solidarizarse entonces con los espacios comunitarios que brindan alimento a familias en diferentes barrios, y bueno, poder colaborar los que la estamos pasando mal, pero saber que hay personas que la están pasando aún peor que nosotros, y bueno, poder colaborar con estos espacios que se organizan para darle de comer a niños, a niñas, a también personas adultas mayores, entre otros. Y bueno, en ese marco, desde el Gobierno Nacional se anunciaron en esta semana nuevas medidas que, bueno, ahí de la mano del ministro de Economía y candidato Sergio Massa y Fernanda Raberta, anunciaron el día miércoles 2 refuerzos de ingresos por 47.000 pesos para trabajadores informales. Estos refuerzos se pagarán en octubre y en noviembre, y están destinados justamente a los trabajadores que no están registrados y tienen entre 18 y 64 años de edad y no presentan justamente ingresos en ANSES, y tampoco deben recibir ningún tipo de asistencia económica por parte del Estado, como la Asignación Universal por Hijo, la AUH, o las becas Progresar o el Potenciar Trabajo. Es decir que si sos beneficiario de alguno de estos programas, no estarías habilitado para anotarte, porque eso es importante también. Para recibir estos refuerzos deben inscribirse en ANSES de 14 a 22 horas durante el mes de octubre. Este organismo realizará una evaluación socioeconómica y patrimonial para determinar si está habilitado para recibir estos refuerzos. Los criterios que se van a considerar para la evaluación es, por un lado, contar con al menos 2 años de residencia permanente en la Argentina, no contar con cobertura de salud, no tener registrados a su nombre automóviles de menos de 10 años de antigüedad, esto no aplica a las motos, tampoco tener registrados inmuebles, aeronaves o embarcaciones, tampoco tener consumos o acreditaciones con tarjeta de débito o billeteras virtuales iguales o mayores a 90.000 pesos en los meses de junio y julio del 2023, y tampoco tener gastos con tarjeta de crédito iguales o mayores a 120.000 pesos sumados entre junio y julio. Tampoco haber operado activos financieros ni moneda extranjera en los últimos 6 meses, o tener plazos fijos durante el periodo de junio y julio del 2023. Es decir, que esta medida apunta a esos trabajadores que no están registrados, que realizan por ahí changas o algún trabajo de manera informal, y obviamente no les alcanza
para llegar a fin de mes y para comprar los alimentos para subsistir. Y bueno, esta es una ayuda en el marco de la gran crisis social y económica que estamos viviendo en la Argentina. Y bueno, en ese marco, otra de las medidas que también se anunciaban desde el gobierno nacional es el aumento del 32,2% del salario mínimo vital y móvil. Y sabemos que esto repercute en distintos programas. Por un lado, cabe aclarar que el salario mínimo entonces se va a ir casi a los 160.000 pesos en octubre y va a ir aumentando, ¿no?, entre octubre y diciembre. Vamos a escuchar un video en el que la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, se refieren a esta medida. En esa reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil se resolvió por 31 votos sobre 32 incrementar el salario mínimo vital y móvil un 32,2% para el último trimestre del año, distribuido en 132.000 pesos para el mes de octubre, 146.000 para el mes de noviembre y 156.000 pesos para el mes de diciembre. El potencial trabajo tiene un monto equivalente siempre a medio salario mínimo vital y móvil. Por lo tanto, a partir de este aumento trimestral que se viene por delante en octubre, en noviembre y en diciembre, los titulares del potencial trabajo pasarán a percibir 66.000 pesos, 73.000 pesos y terminando diciembre con un monto de 78.000 pesos. Eso es lo que ha tomado la decisión el Consejo del Salario y que impacta en la cartera ministerial que conduzco. Por otro lado, y con una decisión acertada, hemos decidido con la ministra de Trabajo prorrogar el bono que estamos otorgando en el Ministerio de Desarrollo Social al potencial trabajo para seguir sosteniendo el nivel de ingreso de los sectores de la economía informal, y vamos a hacer el pago respectivo en los meses de noviembre y diciembre. Este refuerzo ayuda a las personas que están en una situación socioeconómica vulnerable, pero bueno, digamos que no alcanza para cubrir la canasta básica familiar de una familia con estos ingresos. Y bueno, ahora vamos a cambiar de tema porque bueno, el día jueves, el 28 de septiembre, se llevó a cabo la marcha en el marco del Día Global por la Acción por la legalización del aborto, y bajo la consigna "La libertad es nuestra", mujeres en todo el país, mujeres y diversidades, participaron de esta marcha, y aquí en Mendoza también coparon las calles del centro de la provincia. Y bueno, estuvimos allí en esta marcha que fue convocada por el Ni Una Menos, pero de la que también participaron distintas organizaciones sociales de derechos humanos. Se trató de una marcha multisectorial que encontró entonces a distintas personas, también participaron varones de esta propuesta, y bueno, vamos a escuchar en realidad el testimonio de una de las referentes de la organización, Cecilia, que nos cuenta cuáles son los principales reclamos que llevaron a estas personas a estar en la calle, y bueno, cómo también afecta el ajuste y las condiciones macroeconómicas, especialmente sobre las mujeres y las diversidades. Mi nombre es Cecilia, soy de la organización de Mujeres Pan y Rosas y vocera de la movilización que en este momento se está realizando por las calles del centro de la ciudad de Mendoza. Esta movilización la convocamos desde organizaciones de mujeres y diversidades que quisimos, como en todo el país, hoy 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Derecho al Aborto, manifestarnos en defensa de nuestros derechos, planteando que la libertad es nuestra, contra las derechas, el ajuste y el Fondo Monetario Internacional, y en defensa de los derechos humanos. Creo que hoy existen dos sentidos comunes que se buscan imponer, que son reaccionarios, que son patriarcales y que tenemos que discutirlos.
¿Por qué Milei odia a las mujeres? Nos odia porque a fuerza de movilización es como logramos imponer nuestras demandas en la escena política y como hemos logrado conquistar nuestros derechos. Y eso es algo que no quiere que pase, porque nos quieren disciplinados. Necesitamos mayor presupuesto para la Dirección de Género y Diversidad, que destina 130 pesos por mujer al año, que necesitamos salarios que alcancen, trabajo registrado para las mujeres, y no solo para nosotras, sino por una vida digna también para nuestras familias. Y el otro sentido común es que como hay crisis, las mujeres tenemos que esperar. Y nosotras no queremos esperar más nada, porque esta crisis golpea fuerte sobre nosotras, primero sobre nosotras, sobre nuestras hijas, sobre las infancias, sobre la diversidad. Creemos que por eso hoy también nos movilizamos contra el ajuste y el Fondo Monetario Internacional, porque no se aguantan más recortes en educación, en salud, en viviendas y en programas sociales. Hoy nos estamos movilizando en la provincia de Mendoza, como esta movilización también es en diferentes lugares del país. No bajamos nuestras banderas, nuestra potencia está en las calles y queremos volver a poner la gran marea que fuimos en las calles otra vez. La justicia autorizó el traslado de Milagros Sala a La Plata para que pueda someterse a un tratamiento médico. Recordemos que Milagros Sala, la lideresa de la Tupac Amaru, se encuentra bajo prisión domiciliaria en Jujuy y viene pidiendo desde el año pasado poder tratarse una trombosis que la ha deteriorado tanto física como emocionalmente, y pidieron entonces que se evaluara poder trasladarla a un centro de salud de alta complejidad en La Plata. Y bueno, en esta semana entonces, el jueves al mediodía, se llevó a cabo una audiencia virtual encabezada por el juez de ejecución penal de Jujuy, Carlos Catán, en la que se resolvió el pedido de traslado de Milagros Sala. Y bueno, por cuestiones entonces humanitarias, como estaba referido allí en este pedido de los abogados de ella, fue requerida de manera urgente por el equipo que integra la defensa de esta lideresa. Y bueno, entonces queríamos también incorporar dentro de nuestro informativo de hoy esta noticia para bueno, visibilizar también la situación de esta dirigente social que está presa por injustamente, digamos, y que al mismo tiempo ha sido no solo sometida a la privación ilegítima de su libertad, sino también al no acceso a la salud. Y bueno, en este caso esperamos que bueno, salga bien este tratamiento al que va a someterse Milagros. Bien, nos vamos a un corte y enseguida seguimos con más Resumen Giramundo. Bueno, y en este bloque queríamos contarte sobre la visita de integrantes del Tercer Malón por la Paz aquí en la provincia de Mendoza, en el marco de una serie de actividades para visibilizar su lucha contra el saqueo ocurrido en Jujuy y bueno, por la defensa de las tierras ancestrales que habitan. Bueno, estuvimos conversando en el comedor universitario, en una actividad que se realizaba allí de una radio abierta, y pudimos entablar entonces conversación con dos de los representantes del Tercer Malón. Por un lado, Paola Coronel, de la comunidad Colla de Caspala, y por otro lado con Eloy Mamaní, de la comunidad de Hualcalera del departamento de Tilcara. Y bueno, ellos hacían allí una comparación entre lo que ocurre en Jujuy y también la necesidad de visibilizar estas problemáticas que también en la provincia de Mendoza se dan, y es necesario luchar para poder defender nuestros bienes comunes. Escuchamos entonces y vemos a estos dos integrantes del Tercer Malón por la Paz que visitaron en esta semana la provincia de Mendoza. Nos quitan nuestros derechos y bueno, ahí agotamos todas nuestras instancias porque no hay justicia. Buenos días a todos, muchas gracias por recibirnos
Buenas tardes, soy Paola Coronel de la comunidad Colla de Caspalá, provincia de Jujuy, y soy una integrante del Tercer Malón de La Paz. Bueno, nuestra visita a Buenos Aires es para visibilizar lo que estamos pasando, que sufrimos un golpe de Estado en la provincia de Jujuy por parte de Gerardo Morales. Buenas tardes, mi nombre es Eloy Mamani, de la comunidad huacalera, departamento Tilcara, integrante del Tercer Malón de La Paz, en lucha de hace más de 3 meses, en una lucha firme, consolidada, bien compacta, con todos los hermanos de todas las comunidades, llegando a Buenos Aires, ¿no? Una lucha muy importante donde vamos llevando a cabo, y algo histórico para nosotros, continuar y permanecer en esta lucha, dado que, histórico digo porque en ningún momento, digamos, en ningún tiempo hemos visto unas autoridades, digamos, autoridades federales que hayan hecho este tipo de acto, ¿no? No escucharnos. Siempre el tercer malón, digamos el malón, el primer malón en algún momento fue escuchado, el segundo malón también fue escuchado de manera inmediata en algún momento, pero hoy lamentablemente no fuimos escuchados tan rápido y tan fácil. Se nos hizo muy difícil poder entrar, ingresar, que nos reciban discriminadamente como pueblos originarios, ¿no? Y como venimos siendo discriminados ya milenariamente, gobierno tras gobierno. Hoy vinimos hasta acá a Mendoza, entendiendo de que la lucha también es la misma lucha que estamos llevando nosotros, y vamos a llevar a dar a conocer, y acá yo creo que vamos a sacar, digamos, vamos a llevarnos algo muy importante, que es el apoyo de los hermanos mendocinos, que son los mapuches que están, los huarquén, los hermanos que están luchando muy profunda también por el agua, todo, ¿no? Toda Mendoza está luchando por el agua, entonces nosotros también estamos acá en esa lucha, que también es nuestro medio ambiente, el extractivismo, porque acá en Mendoza también hay extractivismo, existe el extractivismo, así que vamos a seguir luchando y nos vamos a llevar una respuesta concreta de acá también, digamos, del apoyo, aunar la lucha no solamente de Jujuy, Mendoza, sino de todas las otras provincias. Este es uno de los pasitos, ¿no?, que estamos dando, salir provincia por provincia, recorrer para unificar esta lucha y nacionalizarlo, por decirlo así, de alguna manera. El rol que juega es muy importante. Ahí está donde está el curro de todos los políticos. Eso es la mirada que tienen puesto todos los políticos, y hoy es muy importante para los políticos, pero para nosotros el rol que juega, que corre peligro nuestra cultura, corre peligro nuestro medio ambiente, el agua, que el agua acá en Mendoza también corre peligro en nuestro territorio, corre peligro de la vida corre peligro en la vida de todo ser viviente, hasta una planta, todo dependemos del agua. Entonces eso lo tenemos que defender, porque si se sigue llevando adelante el proceso, digamos, el extractivismo del litio, vamos a tener un país contaminado y un agua contaminada, y ¿de qué vamos a vivir? ¿Cómo vamos a vivir si no tenemos agua? El agua es muy importante para todas las sociedades, es importante el agua, y ese rol cumple el litio, contaminar el agua. Callaya, los pueblos originarios de este país, tenemos que construir un país plurinacional. A ese camino vamos. En el marco de este año electoral, en esta semana consultamos a militantes del Polo Obrero para conocer cuál es su mirada sobre el panorama
político-electoral, tanto a nivel local como nacional, y cuáles son los desafíos o la situación en la que están los luchadores sociales aquí en la provincia de Mendoza. Y bueno, entrevistamos a Lorena Torres y a Martín Rodríguez. Ambos pertenecen al Polo Obrero de Mendoza y ellos advertían sobre la necesidad de organizarse frente a los avances de la derecha, y bueno, esto nos compartían, los escuchamos. Hemos estado imputados con mi compañero Martín, junto a otros compañeros de la unidad piquetera, del FOL, del Polo Obrero y hasta del Partido Obrero. Estas imputaciones han llevado a diferentes audiencias, la última, que era la definitiva, donde se iba a decidir si íbamos a juicio o no, fue suspendida por acciones que se estaban dando en el propio polo judicial por los trabajadores, por las diferentes situaciones de violencia que se estaban viviendo en el lugar. Obviamente las imputaciones no cesan, no dejan de llegar a diferentes compañeros y la persecución y el hostigamiento de las fuerzas policiales, claramente. Hay un salto en calidad en la justicia y en el Ministerio Público en relación a las causas que tenemos los compañeros y compañeras de la unidad piquetera, que consiste en que no solo nos quieren elevar a juicio dichas causas, sino que han involucrado a compañeros y compañeras dirigentes de la izquierda y del Frente de Izquierda, como nuestro compañero Víctor Dávila, estableciendo una clara intencionalidad de no solo perseguir a los luchadores populares, sino también de desarrollar un cercenamiento a las libertades democráticas y de acción de los dirigentes políticos que apoyan estas causas populares. Entendemos que es muy importante desarrollar una gran campaña por el cese y el cierre de las causas, donde todos los luchadores y luchadoras populares nos involucremos, porque si las logramos ganar y cerrar, esto sienta precedente para futuras o posibles persecuciones que hagan a otros compañeros y compañeras. La verdad que la situación es muy grave, porque independientemente de que hoy esté en una situación de potencialidad la causa, está expresando una clara intencionalidad del gobierno de usar la justicia para perseguir a los que luchamos. En relación a cómo se han ido desarrollando las distintas elecciones, nosotros tenemos una caracterización, una visión que consiste en que la irrupción de una fuerza como Milei está expresando que hay un cuestionamiento general a los grandes partidos y que una gran mayoría popular ha podido desarrollar la bronca, la desilusión que tiene con quienes han gobernado, con una fuerza que es reaccionaria a sus necesidades más inmediatas, como el trabajo, el salario, y que no tiene un plan para ir a resolver esos principales problemas. Y que es un proceso muy contradictorio porque estamos en un marco en el cual probablemente una fuerza como la de Milei y el propio Milei puedan ser y llegar a la presidencia de la Argentina en un escenario político donde asumirían un poder con muchas dificultades, porque no tendrían mayoría en el Congreso de la Nación y en el Senado, muchas provincias que no son gobernadas por su fuerza, e inclusive un rechazo generalizado de un sector grande del empresariado argentino a sus propios planes, como es el plan de dolarización, de liberación de precios y del mercado, lo cual no quiere decir que no lo quiere impulsar y no lo quiere hacer. Nosotros entendemos que en este marco es muy importante que todos los luchadores populares nos unamos en un frente único por los reclamos más inmediatos para poder luchar contra el ajuste de masa, que es una de las principales causantes de que hoy una gran parte de la población esté desilusionada con el gobierno y con quienes gobiernan, porque sufren las consecuencias de la inflación, de la falta de trabajo, de la devaluación. Entendemos que es muy importante rechazar en todos los planos el ajuste y obviamente cualquier política represiva, porque se están planteando cosas que son una aberración, como por ejemplo un posible indulto a los genocidas de la última dictadura militar, como plantea el propio Milei, o un embellecimiento de las fuerzas represivas, como se hace acá en la provincia, donde se festeja cuando hay presos ilegalmente, como fueron los compañeros y compañeras de la unidad piquetera acá en la provincia. Y bueno, entendemos que esto hay que salir enfrentando de manera urgente, como planteaba Lorena, con asambleas, con un frente común, porque es la preparación que tenemos para no solo luchar contra el ajuste, sino también para cualquier tipo de escenario que se pueda presentar
de cara a lo que sean los próximos gobiernos que vayan a asumir después del 10 de diciembre. Bueno, y también queríamos traerte una noticia que no pudimos retomar la semana pasada, que es que la ex ESMA fue declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y bueno, el 19 de septiembre, el Comité de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura declaró al Museo de la Memoria ESMA como Patrimonio Mundial. En una entrevista brindada a Telam, María Marcela Maiki Gorosito, directora ejecutiva del Museo de la ex ESMA, luego de la declaración de la UNESCO en Arabia Saudita, analizó que el valor del museo y las políticas argentinas en materia de memoria, verdad y justicia fue lo que puso en evidencia con la incorporación del lugar como patrimonio mundial, y lo calificó como el resultado de una convicción profunda colectiva en el marco, ¿no?, de algunos actos y declaraciones en contra de los derechos humanos. Nos parece importante resaltar este reconocimiento internacional del Museo de la ex ESMA, donde miles de personas fueron torturadas y algunas fueron vistas por última vez en ese lugar. Bueno, vamos a compartir entonces un video que sacamos de la agencia Telam, en el que vamos a escuchar algunas de las referentes de derechos humanos a nivel nacional que nos cuentan sobre la importancia de esta noticia. Esto es una inyección de ánimo, de agradecimiento, de saber que hemos podido los argentinos permitir que no se olvide y que, bueno, la justicia va llegando, falta todavía, y esto también significa no perder la memoria. Nuestro país es de gente buena, no nos quieren algunos, tenemos que reconocer los malos, estamos a tiempo de una próxima elección que puede significar mucho la continuidad de poder seguir haciendo estas cosas. Estamos muy felices, hemos llorado cuando nos enteramos, fue impresionante, pero bueno, se hizo justicia. Así que con esto se demuestra, son 30.000, que el nunca más es nunca más. Y como dije, para aquellos, en fin, iluminados que todo niegan, vamos a seguir resistiendo, querido, porque no nos han vencido. Es un triunfo a una resistencia de muchísimos años, individual y colectiva. Hablar de una generación que lucha tiene una historia, tiene un contexto, tiene un porqué, tiene de dónde viene, tiene hacia dónde va, digamos. Esa generación a la que yo pertenezco y de la que quise hablar, que es la de los 70 y del modelo económico que seguimos sufriendo hasta el día de hoy en el hecho de la puja del neoliberalismo para establecerse y nosotros para hacer un país más justo, lo seguimos sufriendo. O sea que del año 76 ahora lo seguimos sufriendo. Pienso que nosotros como generación fuimos una oposición total a eso. Éramos tan peligrosos que la única manera ni siquiera fue juzgarnos si habíamos cometido eventuales delitos o ponernos en una cárcel si en tal caso necesitaban de hacerlo por ley o por lo que sea, sino que era eliminarnos. Bueno, y con esto cerramos este bloque, pero aún nos queda para compartir mucho más, así que te esperamos en el próximo bloque de este RGM. Bueno, y en este último bloque queríamos compartirte algunos de los proyectos de ley que fueron tratados el jueves por la tarde en el Senado de la Nación.
Por un lado, contarte que es ley la reforma del impuesto a las ganancias, que se ha establecido que la eliminación de la cuarta categoría y que el impuesto a las ganancias empiezan a pagarlo aquellas personas que ganan 15 salarios mínimos vitales y móviles, y que va a ser progresivo, avanzando del 27% al 35% gradualmente, de acuerdo al valor del salario mínimo vital y móvil, que sabemos que se actualiza, y este impuesto entonces a las ganancias o a los altos ingresos, mejor denominado, se va a actualizar 2 veces al año. También otro de los proyectos de ley tiene que ver con la reforma de la ley de alquileres, sobre la que hemos estado hablando en distintos programas anteriores. Contarte que se aprobó aquí en el Senado y tiene que volver a diputados, y concretamente las modificaciones tienen que ver con que, por un lado, quedan los 3 años de contrato vigentes, que hubo un intento de disminución a 2 años, pero queda en 3, y también una actualización del precio del alquiler, que será cada 6 meses, de acuerdo a un índice que se llama Casa Propia, que es utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Y bueno, por otro lado, otra de las iniciativas aprobadas tienen que ver con las universidades nacionales, porque se aprobó la creación de 5 universidades, la de Ezeiza, también la del Delta, la del Pilar, la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo. Y bueno, por otro lado también fue aprobado con 58 votos positivos y 1 negativo el programa de respaldo a estudiantes de Argentina, el conocido Progresar, que se convierte en ley, y también el programa Conectar Igualdad, que obtiene media sanción y contempla la distribución de material educativo, tecnológico y el despliegue de acciones de conectividad. Bueno, y por otro lado también queríamos compartirte información sobre la garrafa social aquí en el departamento de Guaymallén. Vamos a contarte sobre el circuito para esta próxima semana, la primera semana de octubre. Recordarte que podés comprar hasta 2 recargas de garrafas de 10 kilos a 1.000 pesos cada una, con subsidio municipal. Para poder acceder a dicho beneficio tenés que presentar la fotocopia del DNI y la certificación negativa de ANSES. Y si sos jubilado o pensionado, tenés que llevar la fotocopia del carnet de PAMI y o de jubilado, y también las personas con discapacidad deben llevar su fotocopia del CUD, el Certificado Único de Discapacidad. Entonces, repasamos los recorridos. Para el día lunes van a estar en Colonia Segovia, en El Bermejo y en Belgrano. El día martes en Puente de Hierro y El Sauce, y el día miércoles también en Puente de Hierro, pero en otra zona, y en Rodeo de la Cruz, y el día jueves en Pedro Molina, El Bermejo, Belgrano y Villanueva. Te recomendamos que veas con detenimiento el calendario y cronograma de la garrafa social aquí en Guaymallén, en la página de Guaymallén o en las redes sociales del municipio, para poder conocer allí específicamente los horarios y los puntos de entrega y de compra y venta de estas garrafas subsidiadas por la municipalidad. Y bueno, también desde La Valle nos llega información que nos comparte el municipio, que tiene que ver con nuevas capacitaciones que están pensadas para emprendedores y entidades. Estas capacitaciones se realizarán los días miércoles de octubre y noviembre, y se llevarán a cabo 2 talleres. Uno de formación para la administración y gestión de entidades y organizaciones de la sociedad civil, y el otro técnicas de comercialización y ventas. Todos empiezan el próximo miércoles 4 de octubre en la Casa de la Cultura. El municipio de La Valle, a través de la Oficina de Microemprendimientos y Relaciones con la Comunidad, ha diagramado el dictado de estas 2 capacitaciones destinadas para artesanos y artesanas, emprendedores y emprendedoras, comerciantes, entidades intermedias y organizaciones de la sociedad civil del departamento. El primero de ellos, el de técnicas de comercialización y ventas, está destinado a artesanos, comerciantes y emprendedores
y permitirá aprender estrategias efectivas para impulsar las ventas, llegar a nuevos clientes y formar parte de la economía social circular, articulando entre quienes elaboran, crean productos y el comercio local. Por otro lado, el otro taller, el de formación para la administración y gestión, está destinado a entidades intermedias e instituciones de la sociedad civil y es oportuno de incorporar, profundizar y actualizar conocimientos para optimizar la gestión de las organizaciones, en lo referido a los aspectos administrativos, contables y jurídicos. Recordamos entonces que ambas capacitaciones se dictarán los días miércoles de octubre y de noviembre de 9 a 12 horas en la Casa de la Cultura. Los interesados deben inscribirse en el Departamento de Microemprendimientos y Relaciones de la Comunidad, ubicado en la calle Sarmiento y Beltrán de Tulumaya, de lunes a viernes de 9 a 12:30. Así que allí te quedan un par de días para poder inscribirte. Y bueno, como cada RGM te compartimos la agenda cultural y comunitaria para que te enteres de los eventos de los que podés participar y a los que podés asistir en los próximos días. El viernes a las 19 horas, Café Cine Debate, proyección de la película La Noche de los Lápices en la Biblioteca Julio Fernández Peláez. Esto es en Patricias Argentinas 56 de Maipú. Este viernes 29 de septiembre se presenta el Álamo Rock en Somos Nosotros. Es a las 21 horas en el Auditorio Juan Draghi Lucero. Empieza la Feria del Libro. Más de 150 escritores, 30 librerías, 10 editoriales independientes, 10 instituciones representativas de las letras, presencia de destacados invitados provinciales y nacionales, 70 propuestas artísticas y musicales. Esto será de 16 a 22 horas y los fines de semana hasta las 23. En el Auditorio Ángel Bustel. Recordamos que el sábado 30 de septiembre a las 17:30 horas empieza la exposición colectiva Desfile, Pintura y Artes Gráficos Excéntrico. Museo, una obra que conjuga danza, teatro y plástica. Una invitación a sumergirte en un relato donde pasado y presente convergen en un nuevo tiempo construido por cuerpos que construyen un museo vivo. Esto será en el espacio Julio Le Parc. Las entradas por entradas web. El sábado, a las 21 horas, se presenta Pluma y Tempestad. Cuenta la historia de un joven que ha nacido en un mundo hostil, creciendo en las calles como un barco a la deriva, como una pluma en la tempestad, sacudido y agitado por los siempre cambiantes ventarrones de la vida. Esto será en el espacio Julio Le Parc, en la sala Tito Francia. Las entradas por entradas web. El sábado 30 de septiembre se presenta en el Teatro La Silla Azul Saturno, una obra teatral que conglomera y bombardea voces, palabras, cual pensamientos intrusivos y sensaciones intensas sobre miedos, traumas e inestabilidades emocionales. Este domingo 1 de octubre a las 17 horas habrá títeres en el Teatro El Taller. Y recuerden que el domingo 1 será la única función de palabración por Lulia Secas. Esto será en el Teatro Quintanilla a las 17:30. Los jueves y viernes de octubre se presenta La Granja El Gran Comienzo. Esto será en el Teatro La Silla, Chile al 1754, a las 11 y a las 15 horas. La Lucía y Co presentan recitales performáticos. Agendada para el viernes 13 de octubre en el Teatro Julio Quintanilla. Esperamos que tengan un muy buen fin de semana. Como cada semana te invitamos a quedarte en la pantalla de Giramundo Televisión Comunitaria y bueno, recordarte que el sábado a las 21:30 estrena el programa Llamada Under, una dosis necesaria de rock, y en esta oportunidad el músico mendocino Capi nos trae a una banda que se llama N&N para que conozcamos su trayectoria y bueno, también algunos de sus temas. Esto ha sido todo por el programa de hoy. Esperamos que se puedan quedar entonces en la pantalla de nuestro canal comunitario y bueno, seguimos entonces manteniéndoles informados a través de la pantalla comunitaria de Mendoza.
ellos mismos.